Siempre que en la palabra de Dios se menciona reino, la palabra reino está relacionada al gobierno de Dios. Al gobierno de Dios, ¿sí? Entonces, siempre que usted escuche el reino de Dios, siempre es una temática que relaciona la capacidad, la autoridad, el dominio de Dios, el gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas. Algo que me parece interesante, que Dios gobierna, pero nos deja en libertad para que nosotros tomemos decisiones. Nadie nos va a poner la pistola en la cabeza para que tomemos decisiones. El Señor nos presenta el Evangelio de mil maneras, a través de personas, a través de hechos, a través de situaciones extremas. Vemos que Dios nos habla, que Dios nos invita, que Dios nos llama a ser salvos y a servirle por amor. Pero jamás Dios obligó a nadie. Nadie fue obligado, o ustedes fueron obligados a venir. Venimos porque entendemos que estamos en el mejor lugar, donde podemos, no digo mejor lugar porque sea este el mejor lugar externo, sino el hecho de estar juntos y el hecho de compartir la palabra. Entonces, el significado de reino en la Biblia tiene que ver con realeza, con gobierno, con un ámbito, con un campo. Dice la definición original, mediante la noción del cimiento de poder, soberanía, ¿sí? Y hoy vamos a desarrollar eso. Todo esto que estoy mencionando ahora, trataremos de desarrollarlo con la ayuda del Señor. Veníamos hablando del nuevo pacto, veníamos hablando de ministros competentes del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto fuimos trasladados a un reino, que eso lo vimos la semana pasada, y también fue por gracia. Dijimos que la gracia es la manifestación más clara y efectiva del amor de Dios, donde muestra su carácter y su naturaleza. Gracia y misericordia de alguna manera revelan el corazón de Dios. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Merecíamos muerte, merecíamos castigo, porque el hombre fue rebelde a Dios, la naturaleza caída del ser humano. Pero la gracia de Dios es darnos lo que no merecemos. Y eso es maravilloso, darnos lo que no merecemos. Porque no estamos acá porque merecemos. Dios no nos ama porque merecemos, nos ama porque nos ama. Y eso es aún mucho más grande. No hubo un motivo por el cual Dios haya dicho, bueno, a este lo voy a amar por esto y por esto. No. Él nos amó de pura gracia. ¿Sí? No merecíamos ser amados y sin embargo nos amó. ¿Sí? Nos amó porque tiene con el ser humano un plan maravilloso. Y eso es lo que trataremos de explicar para que el reino de Dios se vuelva un ámbito altamente atractivo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a, con la ayuda del Señor, trataremos de hablar de este tema. Dijimos que la gracia es el ámbito del nuevo pacto para una nueva vida y para un nuevo entendimiento. En Cristo se establece esta nueva realidad que es verdadera y definitiva. Dijimos que en la cruz todo fue consumado. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo y lo plasmó en la cruz para siempre. Ya no hay más nada que Dios pueda hacer. ¿Sí? Dios ahora se propone hacernos entender lo que Él ya nos dio. Todo lo que está encerrado en ese sacrificio, porque cuando Él dijo consumado es, algo poderoso sucedió. Que ni aún el infierno calculaba todo lo que se estaba soltando. Parecía que estaba vencido, derrotado, muriendo en una cruz,
pero el tercer día resucitó y todo fue puesto debajo de sus pies. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua un día le confesará. Así que es interesante. La gracia es el medio por el cual podemos cumplir el propósito. ¿Por qué Dios cree que podemos cumplir propósito? Porque nos dio la gracia. Y en la gracia nosotros estamos capacitados, aunque nos veamos incapaces, para cumplir el propósito. Por eso la gracia vino para cubrir todas nuestras faltas. Porque nadie se considera apto o suficiente. No, pero si yo tengo fallas, si yo erro acá y erro allá, y tengo esto, y tengo malos pensamientos, y tengo esta historia, diga, la gracia. La gracia nos capacita y nos hace aptos para poder cumplir el propósito, cuando de otra manera sería imposible. La gracia habilita a todos los seres humanos para que sean salvos. Y además le agradó al Padre llamarnos para que le sirvamos por amor. Nuestro nivel de compromiso refleja el valor que le damos a la gracia y a esta salvación tan grande, en la cual debemos, dice la palabra, estar ocupados con temor y temblor y no descuidarla en ningún momento. Quiero simplemente recordar el texto de 2 de Pedro 3:18 que tiene que ver con la gracia. Porque en la gracia la palabra de Dios nos enseña que tenemos que crecer. Antes bien, creced en la gracia. La gracia es esa dimensión de amor que Dios soltó sobre toda la humanidad, no teniéndole en cuenta a los seres humanos sus pecados. Sí, sino que nos amó profundamente. Y todo aquel que cree, porque eso dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios. O sea, Dios amó ¿a quién? De tal manera amó Dios al... ¿Pero para qué? Para que todo aquel que cree, no es para todos, para aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El que cree se salva. El que cree, le confiesa y se salva. Así de sencillo. La salvación es una confesión. Mira qué sencillo. Ahora, mantenernos en esa salvación es el desafío. ¿Sí? Porque podemos ser salvos y nunca ingresar al propósito eterno. ¿Para qué fuimos salvos? O sea, ¿para qué nací? ¿Para qué nacimos? No, yo para ser papá, ser mamá, para trabajar. Sí, eso es parte de una realidad. Pero ¿para qué nacimos? Hay una asignación que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Porque en definitiva, todo lo que podamos hacer humanamente, todo lo que podamos lograr humanamente, todo eso, lo que es humano, es pasajero. Entonces, estar enfocado en las cosas eternas nos hace tener de la vida una perspectiva totalmente diferente. Porque estoy enfocado en cosas eternas, no en cosas superficiales. Pero para eso tenemos que ver lo que es el reino. Por eso dijimos en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dijimos que la gracia tiene dos aspectos fundamentales. Primero, el Dios que la otorga, y segundo, quien la recibe. ¿Sí? Hay responsabilidades, si le podríamos llamar, compartidas. ¿Sí? La responsabilidad del creyente al recibir la gracia. ¿Qué hacemos con esa gracia? Porque el crecimiento es proporcional al conocimiento que tengamos del Dios de toda gracia, quien la da. ¿Se entiende? Por eso la única forma de crecer es crecer juntamente con el conocimiento, el entendimiento de quién es Dios que otorga semejante gracia
a favor de los seres humanos. Crecemos, dijimos, conectándonos con la fuente que origina la gracia. Estar conectados con Dios, estar conectados con Cristo. O sea, ¿quién la otorga la gracia? El Padre. ¿Quién es el canal por el cual se distribuyó la gracia? Cristo. Y el poder es el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Es la integralidad del Dios operando, actuando a favor de todos los que estén en su soberanía y en su sabiduría. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Maravilloso. Así como el pecado reinó en un momento sobre nuestras vidas, lo que ahora debe reinar sobre nuestras vidas, ¿qué es? La gracia. Diga la gracia. Si la gracia reina sobre nuestras vidas, ya no hay condenación, como dice Romanos 5:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. El tema es que la religión, el infierno y demás ha intentado hacernos creer que nunca merecíamos absolutamente nada. Y en un punto era real porque estábamos separados de Dios. Pero cuando Él nos salvó, yo ahora valoro la gracia. Tengo que reconocer la gracia y dar gracias por la gracia. ¿Se entiende? Porque la gracia es el regalo, es el don del favor de Dios sobre todas nuestras vidas. Amén. La gracia, diga, va a reinar en mi vida. Antes gobernó el pecado, reinó el pecado en mi vida, yo vivía metiendo la pata, vivía haciendo las cosas mal, pero diga, ahora es la gracia. No significa que no nos equivoquemos, pero no va a ser una práctica, no va a ser algo adrede, no va a ser algo que permanentemente yo quiera caer o hacer las cosas mal a propósito. ¿Se entiende? Diga gracia. Muy bien. ¿Por qué es necesario hablar del reino? Primero porque en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, principalmente, los reinos eran físicos. Se tenía que pelear con enemigos reales, con personas, había ejércitos y se peleaban por territorios y demás. Ahora entramos en un reino donde todo ya fue resuelto. Porque hay un rey que gobierna, ¿se entiende? Hay un rey que gobierna sobre ese reino. ¿Por qué el reino de Dios es firme? Porque Dios gobierna sobre ese reino. Y el reino de Dios es firme. Ahora lo vamos a ver. Una de las cosas que nosotros no tuvimos tanta enseñanza desde que conocimos al Señor, o sea, vinimos a Dios, y no fue algo que nos recalcaran, que entendiéramos lo que significa el reino de Dios. Porque uno de los mensajes más importantes que Jesús enseñó a lo largo de su ministerio público en la tierra fue hablar del reino. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Vamos a leer algunos textos para que entendamos. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue Juan el Bautista ya predicando lo que se venía, anticipándose, profetizando acerca de lo que venía. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús comenzó a predicar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, una de las principales enseñanzas fundamentales, pero que nosotros no nos enseñaron. O sea, Jesús salva, Jesús sana. Entonces,
Siempre nos hablaban de que Jesús sanó al ciego, que sanó al paralítico, que sanó a este, que sanó... Y nos concentramos en el Dios de los milagros. Pero en 45 años me di cuenta que los milagros no cambian los corazones. Hay gente que se salvó de cáncer, que se sanó de lo que quieras. Se ha sanado de cualquier cosa y al otro día no lo ves más. ¿Por qué? Porque recibió el milagro y ya está. Recibió lo que buscaba y se fue. ¿Sí? Recibió un trabajo, recibió un beneficio y se fue. Pero no era la culpa de la persona, era que nosotros, aunque no fuimos tanto, pero nosotros éramos los que desde la plataforma incentivábamos más el Dios de los milagros que el Dios del reino. Y resulta que en la vida nos encontramos con otra realidad. Que hay veces que podemos orar por sanidad y se sana y otras veces no. Porque la sanidad en definitiva está en la soberanía de Dios. ¿Sí? Diga, el reino se ha acercado. Mateo 10:7 dice, y yendo, los envía Jesús a los discípulos, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la consigna que le dio a los discípulos? Vayan a predicar. ¿Qué predicamos? Cristo salva, sana, milagros, poder, aleluya. No, vayan y hablen que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no fue esa la predicación en la cual debimos de haber estructurado el evangelio. Desde el Dios del reino, del que es un rey que gobierna, ¿sí? Y que tiene todo poder y autoridad. Aunque yo muera enfermo, eso no tiene nada que ver. Él gobierna sobre todo y en todo. No hay problema por eso. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿por qué era necesario entender el reino? Porque había que traer lo que había en el cielo, bajarlo a la tierra. El gobierno del cielo, bajarlo a la tierra. En el cielo hay miseria. En el cielo hay problemas. Pero al no entender esto, vivimos con una mentalidad muchas veces de derrota, de fracaso, de pérdida, de que no tengo, de que no sé, que no puedo, porque no entendimos el reino. Pero estamos acá para eso, así que lo estamos aprendiendo juntos, le digo. El tema del reino fue una de las prioridades en el ministerio público de Jesús. De hecho, fue clave y fundamental en la mayoría de sus enseñanzas, con ejemplos y parábolas mencionando el reino. El reino de los cielos es semejante a... ¿Lo escucharon alguna vez ellos? Hay un montón. Así que podemos hablar mucho acerca del reino. Pero nosotros, desde que llegamos, no fuimos entrenados, no fuimos educados en esta realidad dinámica, en el orden y naturaleza del reino de Dios. Debimos ser entrenados, pero no fue así. Fuimos entrenados para una vida eclesiástica con actividades dentro de un salón, dentro del mismo lugar, a una vida cristiana y no a estar en Cristo, a vivir el reino de Dios. Debimos ser entrenados en la vida de la eclesia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de eclesia, qué significaba eclesia? Salir afuera. ¿Sí? Entender que la iglesia es la embajada del reino. ¿Hola? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. Si nos hizo embajadores a cada uno de nosotros. Por lo tanto, si somos embajadores, la iglesia es la embajada. La iglesia es el ámbito
donde el gobierno de Dios se tiene que dar a conocer. ¿Vamos bien? Es la embajada del reino de Dios que expresa y extiende el gobierno de Dios a todo lugar y a todas las personas. Por eso, como iglesia, debemos de llevar la iglesia ¿a dónde? A todos los lugares. La iglesia en la educación, en el comercio, en el gobierno, en la economía, en todas las artes, en todo lugar, llevar la iglesia a ese ámbito. Que era un poco lo que el Señor quería que sucediera. Pero, insisto, la religión, aún la religión evangélica, nos enseñó a las actividades y a encerrarnos y a prepararnos y a hacer del evangelismo eventos evangelísticos. No. El evangelismo no es un evento, es un estilo de vida. Evangelizar todos los días de nuestra vida. Cada vez que podamos, cada oportunidad que tengamos, tenemos que evangelizar. Esa es una consigna inalterable de cada uno de los hijos de Dios. Ahora, el reino de Dios no es un lugar físico, es un ámbito espiritual en Cristo. Es eterno, infinito, sin límites, desde donde la iglesia debe operar, donde debe funcionar. Los discípulos del primer siglo entendieron esta consigna de una. De hecho, que Jesús, después de resucitar, se pasó 40 días con los discípulos hablando del reino. Ya lo vamos a ver eso más adelante. 40 días después que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles pura y exclusivamente acerca del reino de Dios. Entonces, como es un solo texto, lo pasamos por alto y no frenamos a decir, si Jesús se tomó 40 días después de haber resucitado para entrenar a los discípulos, para prepararlos para lo que se vendría, ¿y por qué nosotros no lo tuvimos tan en cuenta como deberíamos de haberlo tenido el reino? ¿Sí? Porque no lo entendíamos, simplemente porque el reino. Y pensamos que el reino era algo que en otro lugar, cuando me muera, me voy al reino. ¿Sí? Pero el Señor dijo que el reino, ¿qué? Se acercó. El reino ha venido, el reino está entre nosotros. De hecho, que ahora el reino está en nosotros. Diga, está en nosotros. Si está Cristo, está en nosotros. ¿Por qué la iglesia entonces del primer siglo sufrió persecución? Porque el mensaje era el reino de Cristo. Claro, se levanta el imperio romano y ellos no reconocían y no quisieron reconocer a nadie que no sea el César. Entonces se levanta una persecución, ¿por qué? Porque ellos no dejaban de predicar acerca del evangelio del reino. Y ahí se armó la persecución. Y muchos fueron dispersos, aunque muchos fueron atrapados, muchos fueron dispersos. Pero ellos no abdicaron, no renunciaron al mensaje del reino. Ellos siguieron predicando el mensaje del reino ante las amenazas, ante las persecuciones, ante los encarcelamientos, azotes y aún la muerte. No claudicaron, no cedieron, no renunciaron a otro mensaje que no sea el evangelio del reino. Pero ¿qué pasa? A nosotros se nos romantizó el evangelio. Un evangelio romántico donde hacé las cosas si querés. Hacé todo si tenés ganas. No. Ese no es el evangelio. El evangelio requiere altos niveles de compromiso. Altos niveles de entrega y de renuncia. De hecho, que dice la palabra que el que pone la mano en el arado y mira para atrás,
no es digno, no es apto para estar en el reino. O sea, el reino no es para flojos. El reino es para los que entendieron a qué fueron llamados. Los que entendieron la dimensión de la salvación, los que entienden y valoran la dimensión de la gracia. Pero claro, nosotros, ¿qué pasa? Es que venimos, ¿por qué venimos a las reuniones muchas veces? O hemos venido, venimos para ver si se nos soluciona un problema. ¿Sí o no? Sinceramente, ¿cuántos vienen pensando en eso? ¿O han venido? A ver. Claro. Porque dice, vení porque se te va a solucionar el problema. Y nosotros hicimos del Evangelio un lugar para solucionar problemas. Y aunque hay problemas que sí se van a solucionar, los problemas van a estar, son parte de la vida los problemas. ¿O alguien está pensando que en algún momento los problemas se van a terminar? No. Así que, ¿cuántos están pasando por problemas? Tranqui, está bien. Todos pasamos por problemas. Pero ¿quién está pasando hoy por problemas? Tranquilo. Da gracias a Dios. Puede ser peor. Así que da gracias. Porque si hoy lo podés atravesar, si hoy los estás sobrellevando, es porque Dios te ha dado el poder, la gracia, la habilidad, la sabiduría para que pronto veas el resultado. Pero no es la prioridad solucionarte los problemas. Sino, hemos hecho de un Dios el mayordomo. Saname, prosperame, dame. ¿Sí? Entonces, la religión hizo de Dios un mayordomo. No. Nosotros tenemos que ponernos a disposición de Él. Totalmente diferente. Y hay cosas que sí se van a solucionar y otras, aunque no se solucionen, le seguimos sirviendo a Dios de todas maneras. El apóstol Pablo dice, 3 veces rogué para que el Señor me sane. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, le dijo, no te voy a sanar, Pablito. Así que seguí predicando, seguí haciendo lo que tenés que hacer, porque no te voy a sanar. ¿Qué pasa si Dios te dice eso? Ah, no vengo más. Renuncio a la célula. No vengo más. No. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque Pablo entendía el reino. Y en un reino uno no opina. En un reino uno obedece. Si hay un rey, ¿nosotros estamos para qué? Sí, acá estoy, Señor. ¿Se entiende o no? Pero nosotros queríamos que fuera al revés. Que nosotros mandáramos y Dios obedeciera. Y no es así. Por gracia podemos recibir un milagro. Por gracia podés recibir un trabajo, lo que sea, por gracia. Pero si no sucede, aún así, por gracia le sigo sirviendo. Porque su gracia es suficiente para mí. ¿Se entiende? Pero vamos a ir despacito. Digo, entonces, para que entendamos esto, el evangelio que nosotros predicamos o que nos han predicado y que nos romantizaron tanto, fue un evangelio por el cual murieron muchísimas personas. De hecho, que una de las cosas más crueles fue cuando Jesús nació. Ha nacido un Salvador, el Rey, qué sé yo. Herodes, ¿qué dijo? Maten a todos los niños hasta 3 años, ¿eran? 2 o 3 años. Y salieron los viejos a matar a todos los chicos. Porque estaba la sospecha de un rey. ¿Se dan cuenta? Digo esto porque el infierno, si vos decís que soy evangélico, el infierno se mata de risa. Ahora, si
Él sabe que sos una persona de reino, que entendés el concepto de reino, que no te vas a pichonar porque algo no te salga bien o porque no tengas la solución de un problema de manera como vos lo pensaste. Si realmente el infierno reconoce un hombre, una mujer de Dios, de reino. Por eso digo, nosotros romantizamos el evangelio, un evangelio donde todo onda de amor y paz. Y eso no sucedió porque para que nosotros hoy disfrutemos del evangelio libremente, muchísimas personas murieron. Entonces no podemos entender que yo vengo acá y me paro a leer la Biblia y hacer como que eso nunca sucedió. Y rebajar el evangelio a nuestras comodidades, a nuestros gustos, a nuestros pareceres, no decir ciertas cosas para no incomodar, no hablar de finanzas para que nadie se ponga mal, a ver si alguien se... No. Hablamos de lo que tenemos que hablar. Y el que le entre el poncho, que se lo vaya midiendo nomás. Porque el reino de los cielos no se va a detener. ¿Se entiende? El evangelio no se frena. El evangelio del reino no para. Dios siempre tendrá remanentes que van a dar la vida por eso. Esperemos que seamos nosotros. Claro, se nos presentó un evangelio fácil de la prosperidad, de los beneficios, sin hablar de entrega, sin hablar de renuncia, sin hablar de compromisos. Cuando por este evangelio muchos dieron su vida. Muchos mártires entregaron su vida. Pero bueno, vamos viendo ahí hasta ahí un poquitito lo que es el reino. No vamos a poder explicar todo en una sola charla, pero vamos a tratar de ver un pantallazo. Hay una condición sine qua non. ¿Te acuerdas de esa palabra? Sine qua non, ¿sí? El reino de Dios tiene una condición que sí o sí está. Una condición que no puede faltar. Una condición indispensable. Diga indispensable. Vamos a Juan, capítulo 3, verso 1. Viene a Jesús de noche un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Una persona de autoridad, de cargo. Una persona entendida en letras. Conocía la letra. A este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús, pensando que le estaba entendiendo. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice: pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? O sea, esa respuesta da a entender que si bien reconocía a Jesús como maestro, no entendía lo que Jesús le estaba enseñando. Uno puede reconocer a alguien como maestro, no significa que yo entienda todo lo que esa persona dice. ¿Se entiende? Lo principal es entender. Y respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice a este hombre dos frases que son sumamente interesantes. Primero le dijo: no puedes ver el reino. Y segundo, no puedes entrar al reino si no nacieres de nuevo. Entonces, ¿cuál es la condición para entrar al reino y para ver el reino? Nacer de nuevo. Eso no hay tranza. El que no nace de nuevo por la palabra y por el Espíritu, nacer de nuevo. Jesús lo aclaró con Nicodemo, un hombre importante, conocedor de la letra, pero no podía entender lo que le estaba enseñando. Dijimos que nacer de nuevo es una condición indispensable porque refleja dos realidades
que no se pueden lograr de otra manera. Ver y entrar al reino. ¿Qué significa ver? Muchas veces pensamos que simplemente el acto de la visión, de ver. No, ver es mucho más. Ver es conocer, saber, percibir, reconocer, comprender, conocer, entender y discernir claramente. El reino es un asunto espiritual, es un ámbito espiritual, no es un lugar a donde vamos a ir. El reino es un ámbito espiritual. Y ese ámbito yo lo tengo que reconocer, lo tengo que ver, lo tengo que discernir por el Espíritu. El reino de Dios es maravilloso porque es la dimensión donde Dios opera, donde Dios trabaja. De hecho, que la iglesia debe funcionar en el reino, porque dijimos que es la embajada. Entrar significa llegar, pasar hasta alcanzar, entrar. Entonces, nacer de nuevo implica que fuimos equipados con la nueva naturaleza, del nuevo hombre, donde hay un orden y donde hay un diseño. Esta nueva naturaleza nos dota del entendimiento y la capacidad de poder desarrollar todo lo que se nos asignó en la cruz del Calvario. ¿Sí? O sea, Dios nos dio muchas cosas para equiparnos a nosotros, para que tengamos las herramientas necesarias para fluir, para actuar, para movernos de manera efectiva, ser ministros competentes en el pacto en que Él nos ha colocado. Apocalipsis, diga, Él nos hizo. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo, dice el verso anterior, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Para Dios. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos cuando nos muramos. ¿Qué dice? ¿Dónde reinaremos? Ahora, claro, yo digo, vamos a reinar en la tierra y yo sé que la mente viaja y uno se piensa que va a estar en un sillón, con un tapado rojo, con súbditos alrededor, alcanzame esto, alcanzame aquello, una corona, abanico, así, tal. No. Olvídalo. Reinar en la tierra significa hacer uso de la autoridad y del gobierno de Dios para administrar todo el potencial que tenemos en Cristo. Porque muchas veces buscamos la solución afuera y la solución ya está dentro nuestro. Ese es el problema. Buscamos que alguien nos solucione. Buscamos que alguien haga algo por mí. Que alguien me escuche. Que alguien me ame. Que alguien me tenga paciencia. No. Todo lo que necesitas ya está dentro tuyo. Tenés que reconocerlo, valorarlo, activarlo en Cristo. Por eso tenemos que ir a la fuente. ¿Para qué? Para ser cada día más nutrido de esa gracia, de ese favor, ¿sí? Hambre y sed de justicia, ¿sí? Reinar en vida significa que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de un reino. Siempre Jesús habló de reino. Pero claro, ¿se imaginan que pasaron 2000 años? En el medio se metió la religión, el Estado con los religiosos, y ahí se armó un desbarajuste, allá por el año 300, y de ahí en más, después tuvimos algunos pantallazos que tienen que ver con reformas de Lutero y demás, que fueron aclarándonos un poco el panorama, pero
Amados, realmente hay muchísimo todavía por aclarar y muchísimo por transcribir de alguna manera en este año de reforma que seguimos con reforma constante, porque esto es volver a reformatear la forma de pensar, porque nosotros concebimos a Dios desde la religión. El Dios que todo te da, que tiene misericordia, que vos, Él te comprende. No. Sí, obviamente nos comprende. Pero Él no tranza con lo que Él estableció. Si Él estableció un parámetro y vos no lo cumplís, o yo no lo cumplo, vamos a tener consecuencias. Dios no va a claudicar. No va a cambiar el orden, ni su naturaleza. No. Dios nos da la oportunidad, 1, 2, 3, 5, hasta que un momento se termine. Nunca sabremos eso. Pero en un momento se puede terminar las oportunidades, cuando no las sabemos aprovechar, digo. La realidad es que si Dios, amados, si Dios en su gracia, misericordia, en su diseño eterno, proyectó al ser humano para que reine en la tierra, es porque Él tiene un plan de que al hombre le vaya bien, ¿o no? O sea, en definitiva, ¿Dios quiere que nos vaya mal o que nos vaya bien? Claro. Entonces, si yo quiero que me vaya bien, tengo que acercarme al dador de la gracia y ponerme a disposición. Que Él me haga entender todo lo que yo necesito. Por eso, Romanos 5:17 dice: si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Diga, nada. ¿Qué nos pidió a cambio? Nada, nos amó. Entonces, ¿qué quiere de nosotros? Que reinemos juntamente con Él. Porque dice, si un día, si morimos juntamente con Él, junto con Él, reinaremos. ¿Sí? La palabra de Dios encima nos dice que fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Fuimos sentados en lugares de autoridad. Claro, todo eso es un ámbito espiritual. Al no verlo físicamente, muchas veces corremos el peligro de no valorarlo. Cuando yo no valoro lo espiritual, no dimensiono lo que en el mundo espiritual se gesta, se mueve. Los que han tenido alguna participación con brujos y demás, pero quienes han tenido experiencias con demonios y demás, saben que el mundo espiritual es bravo. Saben que es bravo. Si no han participado, seguramente han visto o alguien le ha contado. Y eso es real. ¿Sí? El mundo espiritual es bravo. No se juega. Ni con Dios, ni con el diablo. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el peligro? Si bien el diablo no conoce todo, pero él sabe si nosotros tomamos en vano la gracia. Sabe, reconoce cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Él discierne. ¿Se acuerdan que hablamos? Yo a Jesús conozco. Sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Cuando esos muchachitos quisieron reprender un endemoniado. Vengo en el nombre del Dios que predica Pablo. Oh, a Pablo lo conozco. Sé quién es Jesús, pero ustedes... No es por portación de apellido acá. No es por portación de conocimiento. No. Debemos portar la vida de Cristo. Diga la vida de Cristo. Entonces, Él nos libró. Vamos a Colosenses 1:13. La legalidad de la obra de Cristo. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
Diga, nos trasladó. Lo que nosotros le hemos llamado conversión es esto. Lo que realmente sucedió en el plano espiritual es que estábamos muertos en delito y en pecado, vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Mientras estábamos en esa condición, el pecado reinaba sobre nosotros. Mentía, robamos, engañamos, todo lo malo que podíamos hacer lo hicimos. ¿Está bien? Ahora, cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos saca de la esclavitud, significa que nada lo detiene, nos saca del poder de las tinieblas y nos trasladó, dice, al reino de su amado Hijo. Ya lo dijimos varias veces, pero lo repetimos. No fuimos trasladados a una religión, fuimos trasladados a un reino. Pero también nunca se nos enfatizó, ni se nos enseñó, ni se nos hizo entender acerca de esta dimensión del reino de Dios. Que el reino de Dios está en la tierra y es operativo. Está a través de los hijos. Esta es una realidad de las más extraordinarias del amor de Dios. Que no solo involucra la salvación, sino nuestra condición de que a pesar de que estamos como esclavos, fuimos trasladados a un reino. Entonces, digo para que ustedes entiendan, nunca el Señor nos sacó de la esclavitud para llevarnos a otro lugar de esclavitud, ser esclavos de Él. No. Él tiene hijos. Él nos trasladó a un reino, pero desde ahí nosotros decidimos qué hacer. O ser operativos en ese reino, o hacer lo que queremos. Pero ya no seremos parte del reino, seremos parte de la religión evangélica. Que eso no sirve ni alcanza, ni es de Dios. Ni evangélica, ni católica, ni mormón, ni testigo. Ninguna religión sirve, ninguna. Ninguna. Pero ninguna, ¿eh? Ni los judíos, la religión judía tampoco sirve, ninguna. Ninguna religión sirve. Ninguna. Él nos eligió, Él nos llamó porque a Él le agradó sacarnos de la esclavitud y llevarnos a un reino. No fue porque lo merecíamos. Entendamos, Él nos lleva a un reino por su gracia, no porque nos amó, porque le dio la gana de llevarnos a un reino y nos puso en el reino de su amado Hijo, en la condición que nos pone. Pero claro, no hemos pasado por alto, por eso muchas veces siendo evangélicos sentimos frustración, porque las cosas no resultan según lo que he creído. Lo que pasa es que creímos mal, porque nos enseñaron mal, o incompleto, no mal, sino incompleto. Un mensaje incompleto, donde no se nos habló del reino. ¿Vos conocés a Dios? Bueno, lee la Biblia, orá y congregate. Ya está. Ofrendá, diezmá, o sea, las cosas básicas, y ya está. Hace eso y ya está. No, esto es otra cosa. Esto es otra realidad, es un reino. Yo fui y vos fuiste trasladados a un reino. Fuimos trasladados a un reino. Esto pone de manifiesto la intencionalidad de Dios, donde nos traslada para que podamos, por estar en Cristo, manifestar a través de la imagen y semejanza que portamos, ser la expresión de Dios en la tierra. Claro, es difícil entender o comprender esa posición con una mentalidad de villano, porque yo siempre fui el malo, fuimos los pecadores, nosotros ¿cómo? Porque digo, la religión siempre condenó. Vos pecaste, vos fallaste, vos no merecés, vos no podés, vos no estás apto, no servís, que pum y que pan. Claro, permanentemente. Entonces, nuestra mentalidad, aunque salimos de la esclavitud, lo que le pasó al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Salió de Egipto, pero su mente siguió siendo esclavo de Egipto.
porque no entendieron a dónde Dios los llevaba. Los llevaba a un lugar de gobierno, pero ellos quisieron seguir siendo esclavos. Por eso dice que murieron, todos ellos murieron en el desierto sin nunca ver la tierra prometida. Y esto nos pasa lo mismo hoy. Nosotros nos podemos ir de la tierra sin nunca haber visto la manifestación del propósito de Dios sobre nuestras vidas en su plenitud. Lo que Él diseñó para mí desde la eternidad. Yo me puedo ir y nunca haberlo visto plasmado en mi vida. Y lo peor aún, en mis generaciones. Porque esto no es solamente si vos querés y podés. No. Hay una responsabilidad de transmitir a las generaciones la mentalidad de reino. Entonces, claro, cuando te decían que vos podías sentarte en lugares poderosos, no, yo no sé, no tengo, no puedo. No, claro que podemos. Obviamente hay que prepararse. Obviamente hay que entrenarse. Pero lo primero que tenemos que hacer, por eso la palabra enseña que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mente. Porque yo no merezco, yo no sé, no puedo, que al final no tengo y no soy apto y yo soy un pecador. Entonces tenemos la mentalidad de villano, de plebeyo y no de reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes y nosotros ¿qué tenemos? ¿Mentalidad de qué? De plebeyos, de villanos. Nos cuesta vernos desde una mentalidad de realeza, porque nunca se nos habló. Soy un hijo de Dios. Entonces, nunca tuvimos una identidad clara de quiénes éramos. Nos quedamos sin identidad. Entonces, no soy ni pecador, ni tampoco soy rey. Nos quedamos intermedios en la fase de la religión. Y esa fase nos hizo altamente inoperantes. A todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros traemos la mentalidad que tuvimos en el mundo antes de conocer a Dios. ¿Qué hicimos? Trasladamos esa mentalidad a las cosas de Dios. Y no puede ser así. No podés pensar igual como pensabas antes de tener a Cristo en tu corazón. Si vos tenés los mismos pensamientos, algo está mal. Entonces, al no entender nosotros el reino, ni entender la dimensión que es el reino, ¿qué hacemos? Terminamos saliendo a copiar lo que hace el mundo y traerlo para acá. En lugar de ser nosotros la influencia, no, nosotros salimos a ser influenciados. No hacer porque los otros hacen. O sea, en lugar de nosotros ir a impactar, estamos buscando que alguien de afuera nos impacte. Porque no entendemos la dimensión de lo que portamos. Vos fuiste trasladado a un reino. Para Dios, Dios te ve como un rey. Por eso dice la Biblia que es el rey de reyes. ¿Quiénes son los reyes sobre el rey gobierna? Porque pensamos que el rey es otra cosa. Somos reyes en Cristo. ¿Cuántos quieren ser reyes como Cristo? Filipenses 2:5 dice que haya pues el mismo sentir que hubo en ese rey, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición aún se humilló como esclavo, como siervo. De ese tipo de reinado es lo que Dios está buscando. No reyes que manden, reyes que sean capaces de entregarlo todo por amor a Cristo. ¿Se entiende? Muchas veces nos consideramos pecadores, excluidos, sucios, inmerecedores, pero eso era antes de Cristo. Ahora la gracia nos hizo aptos. Si yo sigo con esa mentalidad y con ese discurso,
de que soy una basura, una porquería, que soy un pecador, que soy inmerecedor, estoy haciendo nula la gracia. Entonces la gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. Tenemos que liberarnos de la mentalidad del sistema. Muchas veces vivimos como pobrecitos luchando para sobrevivir en un mundo que nos ahoga y nos cuesta creer lo que somos ahora por desconocimiento del ámbito gubernamental en el cual Dios nos ha colocado. Pero hay un problema, llamemos al pastor, llamemos al líder. No, papá, vos tenés la misma autoridad para orar. ¿Vos te pensás que mi oración es mejor que la tuya? ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién dijo eso? La religión. No, que ore el pastor. Hay un velorio, hay que llamar al pastor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Se dan cuenta? Porque pensamos que alguien tiene más autoridad que yo. Yo soy clase B. No. Dios no tiene hijos favoritos. Este sí, este puede, este no. Chino, vos no podés. Pablito, vos tampoco. Andrés, no. Sí, puede vos, podemos. El tema es que querramos hacer uso de la posición que se nos otorgó en Cristo. Por eso siempre estamos dependiendo de alguien. Y si no me llama me ofendo, si no me invitan no voy. ¿Por qué? ¿Por qué esa mentalidad? Se dan cuenta que arrastramos la mentalidad del sistema y la queremos meter en el reino y no. Acá hay una mentalidad nueva. Acá tenemos la mente de Cristo. Y Él fue a la cruz, ¿sí? Y no se apichonó, porque si vienen a bravo es posible, pero si vamos, vamos. ¿Qué va a hacer? ¿No queda otra? Vamos. Ya está. Las cosas no van a salir como vos pensás. Pueden salir mejor todavía. Estaban pensando que dije otra cosa. Las cosas pueden salir mucho mejor de lo que vos las planificás. Pero muchas veces no salen. ¿Sabés por qué? Porque vos mismo sos la traba. Porque si no crees, si no entendés, porque ver el reino es alcanzar una comprensión de lo que Dios me ha dado. Él nunca buscó tener esclavos, Él llamó a hijos. Diga hijos. Él trató con nosotros como hijos. Y no tiene hijos favoritos, todos somos hijos de Dios de la misma manera. ¿Tendremos diferentes responsabilidades? Sí. Pero a la hora de operar, tu oración y la mía es igual. No hay alguien que tenga, no. Yo puedo orar, vos podés orar, cualquiera puede orar. Y tu oración es tan válida como cualquiera de los demás. No es porque si ora el apóstol, era el profeta. No, papá, todos nuestras oraciones son iguales. La diferencia es desde el entendimiento nada más con que oramos. Por eso es importante desarrollar ¿qué? El entendimiento. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios. ¿De qué forma conocemos a Dios? Estando más cerca de su palabra y de la expresión de su palabra. El reino es la expresión del dominio de un rey. Fíjate que lo que dice el libro de Hebreos. Por favor, 12:27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles
como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El reino de Dios viene para que todo lo que no sea o pertenezca al reino de Dios sea quitado y se mantenga solamente las cosas inconmovibles. Dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino de Dios? Inconmovible. ¿Qué significa? Imperturbable, inalterable, inmutable, seguro, firme y fuerte, para siempre. Diga, para siempre. ¿Por qué nosotros debemos confiar en ese reino? Porque ese reino es inconmovible. Todo lo demás, todos los reyes humanos, todos los gobiernos humanos son pasajeros. Ahora, el reino de Dios es inconmovible. Usted y yo, ustedes y nosotros fuimos llevados a un reino, recibimos un reino inconmovible. Qué lindo entusiasmo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué es necesario entender que ese reino es inconmovible? Porque eso me da la seguridad de estar parado sobre algo firme. No es una religión, no es algo que hoy está y mañana no, no es algo que está al título, no, es algo firme, es algo fuerte, que permanece, que está firme. No creo, amados, que entendamos bien el reino que recibimos. Y lamento que así sea. Porque realmente si entendemos que recibimos un reino inconmovible, amados, al menos de nosotros tendría que salir, gracias, Señor. Porque nos trasladó a un reino inconmovible, donde todo alrededor se puede caer a pedazos, pero Dios te va a sostener hasta cumplir el propósito en tu vida. Recibimos no una religión, un reino inconmovible. Las religiones son incapaces de darnos absolutamente nada. Solamente nos han entretenido mal. Él nos comisionó. Después de resucitar, antes de ascender, Jesús se le aparece a los discípulos para fortalecer y recordarles a qué se tenían que dedicar después. En la cruz Jesús venció, diga, a todos los enemigos, incluyendo al diablo y sus demonios. Toda clase de iniquidad, toda clase de demonio, todo lo que impedía que la voluntad de Dios se estableciera, venció sobre todo ellos en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cuando Él resucita, venció. Es la manifestación de la victoria, haber resucitado. La muerte ya no le pudo contener. Dice la palabra que los exhibió públicamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hizo desfilar a los demonios delante de Él. Los expuso, los avergonzó. Fuimos trasladados a un reino. La resurrección afirma que este reino es poderoso de verdad.
que el Dios que adoramos está vivo. Todos los demás andan muertos por algún lugar. Lo han enterrado por algún lugar. La única tumba que quedó vacía. Por eso no tuvo tumba propia. Le prestaron, José de Arimatea, ¿se acuerdan? Le prestó una tumba. Porque solamente le iba a usar 3 días. 3 días y resucitó. Entonces cuando viene a los discípulos, Mateo 28, 18, se le acercó, entonces a ellos le dijo, se me ha dado toda, diga toda, autoridad. ¿Qué significa toda autoridad? Toda potestad, dominio, derecho legal y legítimo del poder y de la autoridad, sin límite alguno y sin restricciones, se me han dado a mí. Toda autoridad, dominio, poder legal, sin restricciones, se me ha dado. ¿Quién tiene ese poder? Nadie, solamente Él. Pero fíjate lo que dijo, toda potestad me ha sido dada. Y después dice, ¿en qué jurisprudencia? En el cielo y en la tierra. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, que tenga más poder que Él. ¿Se entiende? Basado en esto, Él comisiona a los discípulos. Vayan, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Amados, es maravilloso. Yo sé que en una charla quizás no podemos ver y comprender la dimensión de lo que significa el reino. Pero por favor, en esta semana, dedíquese a leer. Si tiene una Biblia con concordancia, busque la palabra reino. Hay más de 100 versículos ahí, al menos en la Reina Valera, más de 100 versículos que hablan del reino. Del reino, de lo que significa el reino. Fuimos trasladados a un reino. Por eso dijo, vayan, tienen mi respaldo. Yo estaré hasta el fin. Y por último, Mateo 17 dice, y yendo, predicad diciendo nuevamente, el reino de los cielos se ha acercado. El reino está acá. Entonces, si vos le predicás a alguien para que sea evangélico, no es atractivo, ya no es atractivo hoy. Ahora, cuando hablamos de reino, porque el evangelio es el evangelio del reino, no es el evangelio común, no es el evangelio para ser evangélico, sino es el evangelio del reino de Dios. Pablo predicó el evangelio del reino. Por eso todos los que se acercaban sabían, entendían, o se les conocía, o se les enseñaba y les instruía para que funcionaran dentro de un reino, no de una religión. Por eso, sin templos, sin lugares físicos donde reunirse, sin tener un paradero fijo, perseguidos, fue la iglesia que más impactó desde que comenzó la era de Cristo. Dice, estos que trastornan el mundo, fíjate, no era que el mundo los trastornaba a ellos, no, dice, estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Amados, quizás un día de estos tendrán que decir, estos que trastornan en Comodoro han llegado a Trelew, han llegado a Bahía Blanca, han llegado a Misiones,
Han llegado a Brasil. Han llegado. ¿Es posible? En un reino sí.